Ya. De la mediana para datos agrupados, lo primero que tienen que acordarse siempre es calcular la línea J, el intervalo J. Ahí está todo el concepto de la fórmula está en determinar la línea J. La línea J tienen que determinar. ¿Cómo se determina? Para determinar la línea J, primero tienen que aplicar esta formulita, n sobre 2, que está en el mismo formulario. Ahí está la mediana. Dentro del paréntesis, primero tienen que calcular n sobre 2. ¿Está bien? N sobre 2. Eso es lo que estamos haciendo, n sobre 2. De la tabla de datos, nosotros el total de datos tenemos 30 datos. Esta es la tabla que estamos usando, ¿no es cierto? 30 datos total. Ah, no, este es nuestro ejercicio de nosotros, de los salarios. El total de datos, la columna del FDI, 30. Ese es N. 30 sobre 2. Eso es lo primero que tienen que calcular. Calculando N sobre 2 da 30 sobre 2, 15. A este 15 tienen que buscar un valor mayor que 15. Mayor que 15. Fijamos el intervalo, la línea J, estamos fijando la línea J, ¿cómo? Buscando un valor mayor en la frecuencia absoluta ascendente, en la acumulada. Buscamos un valor mayor que 15 en la frecuencia acumulada, en F mayúscula, subíndice N, está diciendo. ¿Está bien? Acá está. La frecuencia acumulada ya está, F mayúscula, subíndice N. En esta frecuencia acumulada buscamos un valor mayor que 15. Lo que hemos calculado N entre 2, 30 entre 2 es 15. Mayor que 15, ¿qué número sería? 18. Toda esa línea es la línea J para el formulario, para ustedes. Eso es lo primero que está antes de usar la fórmula de la mediana. Si no tienen la línea J, van a calcular cualquier cosa. El concepto radica en encontrar la línea J, el intervalo J. ¿De dónde sale? De dividir n, 30 datos sobre 2, que es 15. Buscamos un valor mayor que 15 en la frecuencia acumulada, en el F mayúscula. En el F mayúscula subíndice n, 18 es mayor que 15. A toda esa línea le ponemos J, esa es la línea J. Arriba es la línea J-1, anterior a J, quiere decir J-1, anterior a J. Así lo van a entender. Seguimos reemplazando el formulario, ahí está el formulario, le ponemos. Solo vamos a seguir lo que dice el formulario. Copiamos, mediana, igual. Límite inferior en la línea J, en la línea que han determinado. Límite inferior, la línea J, esta es la línea J. ¿Cuánto vale el límite inferior? 38. En esa línea J, 38 su límite inferior. Eso es lo que ponemos, 38. Más, copiamos abajo el símbolo positivo, CJ, la amplitud en la línea J, dice, en esa línea, en esta línea J. 52, límite superior menos 38. ¿Cuánto es su amplitud? 14. ¿No? 14. 14, ahí está, 14. Multiplicamos, dice, abrimos paréntesis en el numerador, n entre 2, ya tenemos 30 entre 2, menos la frecuencia acumulada, dice, F mayúscula en la línea J menos 1, en la línea J menos 1, esta es la J menos 1, F mayúscula, 11, 11. Copiamos 11, cerramos paréntesis, lo que está diciendo el formulario estamos siguiendo, dividido F minúscula en la línea J, F minúscula en la línea J. La línea J es esta, F minúscula es esta de acá. En la línea J es 7, 7, ahí está, 7, ¿no? 7. Primero operamos el paréntesis, 15 menos 11, 4 dividido entre 7, ese resultado por 14. Ese resultado más 38, $46 da. Está diciendo, como es la mediana, es un promedio que representa a la mitad de las observaciones que es superado y que no es superado, está diciendo lo del medio. Otra forma de interpretar, podemos decir la mitad
la mitad de los trabajadores en esa fábrica, en promedio reciben $46 semanalmente. La mediana es la mitad, su forma de interpretar es la mitad. La mitad de los trabajadores en esa empresa ganan en promedio $46 semanalmente. Siempre tienen que aprender a interpretar. ¿Está bien? ¿Alguna partecita que no se haya entendido del formulario? No hay dudas. Ahora ustedes agarren su cuaderno. Disculpe, Lizzy, ¿Sí? es que se cortó. Mi internet estuvo en recortaciones. Fue el 38 más 14 de la tablita. A ver, de nuevo, ¿no se entiende? Quería saber de dónde había sacado las variables 38 más 14. 38 más 14, ya. Estamos primero. Lo primero para aplicar la mediana es aplicar dentro de la fórmula n sobre 2. Lo primero, el concepto de la mediana está en que tienen que encontrar la línea J. Si no tienen la línea J, no hay la posibilidad de reemplazar. Pueden calcular cualquier valor. Tienen que encontrar la línea J, esta J, subíndice J. ¿Cómo se encuentra esa línea J? Aplicando n sobre 2. N es 30 datos en total. Sobre 2, 15. ¿No? Eso es lo que hemos dicho acá. Está. Primero, se calcula una partecita de la fórmula n sobre 2. 30 datos en total sobre 2, 15. Buscamos un valor mayor que 15, mayor que lo que nos dio. ¿Dónde vamos a buscar? En la frecuencia acumulada, en F mayúscula, dice, un valor mayor. Y a eso le vamos a llamar la línea J, dice, el intervalo J. Entonces, mayor que 15 en F mayúscula, mayor que 15 es el 18. Toda esa línea es el intervalo J. Ahí está la línea J. Y arriba le ponen J menos 1. Anterior a J quiere intervalo, anterior a J quiere decir. Este J es importante. Si no encuentran esta línea J, va a dar cualquier resultado que se inventen cuando reemplacen los datos. No, tienen que encontrar n sobre 2, buscar un valor mayor en F mayúscula. Esa es la línea J. Lo demás es sencillo cuando apliquen su formulario. Este es el formulario. Le vamos siguiendo al formulario. Ustedes pueden usar su formulario en el examen, no hay ningún problema. Están aprendiendo a leer la fórmula, a reemplazar el dato que les está pidiendo el formulario, hasta que se acostumbren. Cuando ya se acostumbran, no necesitan del formulario de memoria, ya le van poniendo los resultados. Entonces, la mediana dice, copiamos la mediana. Digo, límite inferior en el intervalo J es esto, en la línea J, siempre en la línea J, límite inferior. Límite inferior en la línea J, 38. 38. ¿No es cierto? De ahí está saliendo. Más, dice el formulario, estamos copiando el signo positivo. CJ, C para nosotros es amplitud. Amplitud en la línea J quiere decir. Su amplitud en esta línea, el límite superior menos el límite inferior es su amplitud, su distancia. 52 menos 38, 14. De ahí está viniendo este 14. Copiamos, paréntesis en el numerador, n sobre 2, 30 sobre 2 que ya lo teníamos, menos frecuencia, F mayúscula en la línea J menos 1, F mayúscula en la línea J menos 1, 11, ahí está 11. Cerramos paréntesis, dividido dice F minúscula en la línea J, F minúscula, ya está, F minúscula en la línea J, 7. 7. Haciendo la operación, todo da 46. ¿Está bien? De ahí sale. Ahora ustedes, con su ejercicio que tienen, lo que ustedes, su tablita, lo que había copiado hace rato que me dictaron, esta tablita. Ya lo tienen ustedes, su ejercicio. ¿Qué era esto de acá? No me acuerdo. ¿Peso era? ¿Peso de los alumnos? 51 a 57. Peso era, ¿no? En kilogramos. Con esta tablita ahora ustedes se encuentran en la mediana. A ver, ¿quién termina primero? Tienen que encontrar la línea J primero. La línea J tienen que aplicar n sobre 2. Son 30 datos también en el ejercicio que tienen acá, 15. Un valor mayor que 15 en F mayúscula, está 17. Esa es la línea J.
Arriba le ponen J menos 1. Y en base a eso de ahí, reemplacen cuánto le da la mediana. Licenciado, disculpe, ¿puede poner la fórmula de la mediana, por favor? La fórmula de la mediana. Ya, ustedes tienen su cuadrito, ahí está la fórmula de la mediana. Gracias, licenciado. Licen, nos basamos en el cuadro que hicimos en la anterior clase, ¿no? El de ustedes, lo que ustedes ya. están, ¿ya? Lisa, ¿me puede mostrar un momento ese cuadro que hicieron en la anterior clase? Pasa que yo no entré a esa clase. Este es el cuadro. Límite inferior, Ya, límite superior. ya, gracias. Licen a mí me dio 564,54. 564. Punto 54. No Bueno, sé si está bien. la sumatoria dice o qué. El resultado no puede dar 554 porque está entre, aquí en el 11, que es la mayoría, entre 63 a 69 está el promedio, la mediana. Límite inferior, límite superior, por ahí tiene que estar. Sí. ¿Alguien? 67,900. 67,9090909. Sí, así es. 67,9, 67, 68 redondeando la mediana. 68 está diciendo la mediana, está bien. Otro. A mí igual me sale lo mismo, licenciado, 68. ¿Ya? Está correcto, está correcto. Entonces, la alumna que sacó 600 la parte aritmética está operando mal. ¿Por dónde? Fíjese en el formulario. Los errores vienen de acá, de acá. Primero dice, tienen que resolver el paréntesis. 30 entre 2 es 15. 15 menos 11, en este caso de este ejercicio, da 4. 4, así tiene que razonar en su tabla de usted que tiene, ¿no? En su formulario. 4. Ya. 4 dividido... Licen aquí. ¿Sí? Perdón, Licen, aquí lo resta, ¿no? N sobre 2 menos... Sí. Menos F. Sí. Es que yo lo estaba multiplicando, creo que ahí me confundí. Ya. Listo. Ya saben la mediana. Ahora, ¿cuál es el uso de la mediana? El criterio de la mediana. Resulta que a veces hay datos que no existen. Acá, así.
Hay datos estadísticos, así, no hay. Dice menos, con letras, menos. Cuando encuentren documentos que estén investigando, menos, así con menos de 24 va a decir. ¿Está bien? Como ahí en la tablita hay que ordenarlo, menos, menos de 24. Y acá abajo también a veces en vez de 94 aparece 80 y más, dice, y más, y más. Así aparecen cuadros estadísticos, ¿está bien? Cuando tengan ese tipo de cuadros estadísticos, que no lo han hecho ustedes, los que hacen investigación, buscan documentos, encuentran así, o en libros también, en algunos libros, en alguna bibliografía, hay tablas así que están con letras al empezar, dice menos de 24, 80 y más. Cuando tengan ese tipo de cuadros, no pueden calcular la media aritmética porque no hay un límite inferior ahí, ni hay un límite superior en el último intervalo. No hay un valor de X. No se puede aplicar la media aritmética. El que le corresponde aplicar de memoria es la mediana. La mediana no toma en cuenta este límite inferior del primer intervalo, ni toma en cuenta el límite superior del último intervalo, porque trabaja con los datos que están al medio. Dice que la mediana es la mitad de las observaciones que es superado y la mitad de las observaciones que no es superado. Está hablando de la mitad de los datos. Entonces, la mediana siempre va a estar al medio de los datos. Por eso es útil en este tipo de cuadros estadísticos. Uno, cuando tengan letras en el límite inferior y en el límite superior del último intervalo. También es útil cuando la amplitud no es constante, no es constante. Está bien, acá le vamos a poner lo que había antes, era 10, ¿no es cierto? 10. De repente dice 10 y el otro dice de 10 a 24, de 24 aquí a 40 ya le puede cambiar, a 40. Suficiente que un intervalo ya no sea constante, ya no es 14, 14, 14, está diciendo acá de 40 menos 24 ya es otro intervalo, ¿no es cierto? Ya no es 14, ¿está bien? Ahí se aplica la mediana. Cuando la amplitud del intervalo no es constante en una tabla estadística, no van a aplicar la media aritmética. El que corresponde es la mediana. Para ese tipo de situaciones sirve la mediana. Entonces, son dos cositas que tienen que acordarse. Uno, cuando vean letras en los cuadros, al empezar, menor de algún valor, 80, 90 y más, pero van a ser letras, automáticamente ustedes se van a dar cuenta que están en la mediana. ¿Cuánto era? Ahí, 80 más 94, ¿no? 94. Y también van a aplicar cuando la amplitud de algún intervalo o todos los intervalos son diferentes, se utiliza la mediana. Por eso que en el formulario está diciendo C, su amplitud en la línea J. ¿Por qué? Porque puede cambiar las amplitudes según las líneas, según los intervalos. De ahí está viniendo la formulita, que no se esté equivocando. La amplitud tienen que buscar en el intervalo J, la diferencia del límite superior menos el límite inferior, está diciendo. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta como concepto, Cuando están aplicando las formulitas, ven tablas estadísticas, los conceptos es lo que ustedes están aplicando para ver qué es lo que le corresponde, qué promedio le corresponde, según el concepto que ustedes están acordando. Pasamos a otro indicador, la moda. Disculpe que lo corte. ¿Me escucha? Sí. Con respecto a la fórmula de la mediana, justamente mi compañera estaba diciendo si se restaba, ahí dice de la amplitud de J, ¿no ve? ¿Sería menos ahí o...? ¿Dónde no hay según menos? Dice límite inferior más la amplitud de J, más la amplitud de J, dice. No dice... Ya, y luego, una vez sacando el resultado entre el paréntesis. En el paréntesis se resta. Está diciendo n entre 2 es 15 para nuestra tabla. 15 menos la F mayúscula en la línea J menos 1. J menos 1, F mayúscula es 11. 15 menos 11, 4 da para el caso de nosotros, ¿no?
30 entre 2, 15. Menos 11, 4. 4 sobre 7 tienen que dividir. 4 sobre 7 va a dar 0 punto tanto. Ese resultado se multiplica, está diciendo multiplique por 14. Entonces va a multiplicar 14 por ese decimal. A ese resultado recién le están sumando el 38. Más 38. 46 da. ¿Está bien? Sí, está bien. Gracias. La moda, entonces, otro indicador, otra medida de tendencia central. Estamos en el tema de tendencia central, indicadores de tendencia central. Ya conocemos la media aritmética para datos no agrupados y datos agrupados. Datos no agrupados es cuando tienen una pequeña cantidad de datos. Datos agrupados llamamos cuando tenemos tablas estadísticas. Tienen la media ponderada que sirve para la calificación de los alumnos. Tenemos la mediana para datos no agrupados cuando los datos son par, cuando los datos son impar, y tenemos la mediana para datos agrupados cuando tienen tablas estadísticas. Ahora vamos a ver la moda, que es otro indicador de tendencia central. Como dice su nombre, es aquel valor de la variable, que corresponde a su máxima frecuencia. Esto es todo lo que tienen que acordarse de la moda. La moda es su máxima frecuencia. La moda es su máxima frecuencia. Máxima frecuencia. ¿Qué es frecuencia? El FDI le está diciendo. El valor mayor del FDI. La moda es aquel valor que se repite más veces. El FDI mayor está diciendo, máxima frecuencia. Ese es el concepto. ¿Para qué sirve este indicador? Es útil cuando están haciendo estudios de mercado. Cuando están haciendo estudios de mercado, interesa conocer la moda, lo que la mayoría de los consumidores prefieren. ¿No es cierto? La moda, la moda. En elecciones políticas, la moda interesa conocer, la preferencia de la mayoría. Estudios de mercado, lo que la mayoría prefiere. Eso significa la moda, la mayoría. ¿Está bien? De ahí viene máxima frecuencia para aplicar en la fórmula, está diciendo. Primero, la moda para datos no agrupados. Ejemplo, si tenemos los datos del arroz, 6, 8, 7, 6, 7, ¿no? Las observaciones en diferentes puestos en el mercado. Otra vez, primero lo ordenamos de menor a mayor, 6, 6, 6, 7, 7, 8. Entonces el X es como la observación X1, la observación X2, la observación X3, X4, X5, X6. Hay 6 datos que estamos observando. 6 precios, 6 precios. ¿Queremos calcular la moda? Solo aplicamos su concepto. Las veces que más veces se repite significa la máxima frecuencia. ¿Cuál es el valor que más veces se repite? El 6. Hay 3 veces. La moda, 6 bolivianos el kilo. En el mercado, la mayoría de los puestos están vendiendo a 6 bolivianos, está diciendo, el arroz por kilo. ¿Está bien? Esa es su forma de interpretar. Nosotros estamos interesados cuando los datos son agrupados. Cuando son agrupados significa que tienen tablas estadísticas. La moda va a ser igual al límite inferior, otra vez, fíjense, límite inferior más. En este quebrado, en el numerador, amplitud. Amplitud en la línea K, en la línea, antes era la línea J. No le estamos borrando el J para que esto tiene que ver con la moda. El K sigue siendo la línea J si quiere. Amplitud en la línea K es ahora para nosotros, en la línea K. Multiplicado por la frecuencia absoluta, F minúscula, en la línea K más 1, quiere decir, en la línea K más 1. O posterior a la línea K, quiere decir también el más 1. Dividido, otra vez, frecuencia absoluta en la línea K más 1, más la frecuencia absoluta en la línea K menos 1. Otra vez, tenemos que determinar ¿qué es la línea K? La línea de trabajo para la tablita. Eso queremos determinar cuando aplicamos la fórmula. Para eso siempre se tienen que acordar. LI se llama límite inferior. Límite inferior en el intervalo en la línea K, quiere decir, ahí está, en la línea K. C, amplitud significa C, subíndice K, amplitud de intervalo K en la línea K, quiere decir el intervalo. F minúscula K, subíndice K más 1, frecuencia absoluta, F minúscula es por si acaso.
En el intervalo K más 1, en la línea K más 1 quiere decir. O también lo pueden entender como posterior a la línea K. Esta línea K primero tenemos que saber. Más abajo está la K más 1, está diciendo. O F minúscula, subíndice K menos 1, frecuencia absoluta en el intervalo K menos 1, anterior a la línea K, quiere decir. ¿Está bien? Siguiendo el ejemplo de la clase. Tenemos esta tabla. Primero tenemos que encontrar la línea K, el intervalo K. Para eso, nosotros tenemos que utilizar el concepto, ya no la fórmula, el concepto. El concepto dice máxima frecuencia para la moda. ¿Cuál es su mayor FI? Dice, frecuencia absoluta. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la máxima frecuencia en F de I minúscula? ¿Cuál es el F mayor en F de I? ¿Algún alumno? El valor mayor de los F de I. ¿Cuánto? 8. 8. Esa es la línea K, ahí está. Todo eso es la línea K, el intervalo K. Para eso sirve. El concepto están aplicando. ¿Está bien? Entonces le ponen arriba K menos 1, línea anterior quiere decir acá, y abajo K más 1, línea posterior a K más 1. A veces pueden haber dos 8. Entonces tienen que calcular los dos modas. Puede tener 3 modas también. Podría haber 3 8 acá, 3 máximas frecuencias. Empiezan calculando de abajo para arriba, uno por uno. Primero calculan para el primer 8, ¿no? Y van ubicando esta línea acá. Luego, otra vez la fórmula tienen que calcular para la máxima frecuencia, que también otra vez es 8. Si hubiese otro 8, van ubicando esa línea acá 3 veces, quiere decir, y calculan 3 veces la moda. Tiene 3 modas, puede tener 2 modas. En este caso, tiene una sola moda. ¿Por qué tiene una sola moda? Porque tiene una sola máxima frecuencia, que es el 8. Pero podría haber 2 máximas frecuencias. Podría haber 3 máximas frecuencias, quiere decir, significa que tienen que aplicar una vez si hay una sola vez, si hay 2 veces máximas frecuencias, 2 veces calculan la moda, 2 modas. Si tienen 3 máximas frecuencias, calculan 3 veces. ¿Cómo? En orden. Empiezan del primer valor mayor, el segundo valor mayor, que sigue siendo lo mismo, y así sucesivamente. ¿Está bien? Reemplazando la fórmula, entonces. Ahí está la fórmula. Vamos a leer lo que dice la fórmula. Límite inferior, buscamos en la línea acá, límite inferior, 52. ¿No? Ahí está. Más, dice el formulario, estoy copiando el signo positivo abajo. Copio el quebrado en el numerador. Amplitud en la línea K. La línea K es esta acá, esta de acá. La amplitud es la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior, su distancia. 66 menos 52, su amplitud para nosotros 14. ¿No? Pues tiene constante, su amplitud ante cuadro, todo es 14. 14. Por, dice el formulario, estoy copiando el signo de multiplicación. F minúscula, F minúscula. En la línea K más 1, acá está K más 1. F minúscula, 3. 3 es, ¿no? En la línea K más 1, 3. 3 por 3. Dividido, dice la fórmula. Otra vez, F minúscula K más 1, sigue siendo este 3. Este 3, lo mismo en la fórmula, FK más 1, FK más 1. Se repite el 3. Más, dice la fórmula. F minúscula en la línea K menos 1. Ahí está la línea K menos 1. 7. Su F minúscula. 7. Ahí está 7. 3 más 7. Entonces van resolviendo. Primero, 14 por 3 dividido entre 10. Ese resultado más 52, ¿no? La parte de la aritmética no tienen que olvidarse nunca, ¿no? Y así de poco van a ir acordándose hasta que se acostumbren. Entonces, da 14 por 3, ese resultado dividido entre 10, 4.2 da. Más 52, 56.2 dólares por trabajador. ¿Cómo van a entender? La moda es la mayoría. La mayoría. Entonces decimos, la mayoría de los trabajadores en esa fábrica, en 10 minutos se vuelven a conectar, la mayoría de los trabajadores en esa fábrica perciben, ¿cuánto están recibiendo?
$52. ¿Está bien? A $56.2 semanalmente. La mayoría de los trabajadores en esa fábrica reciben en promedio, la moda también es un promedio, la mediana es un promedio, la media aritmética es un promedio. Indicadores de tendencia central son promedios. Entonces, la mayoría, como dice la moda es la mayoría. La mayoría de los trabajadores en esa fábrica reciben $56.2 semanalmente. Para eso sirve la moda entonces. Todo lo que sea, si en los ejercicios, en el examen dice, se tienen datos que responden a un estudio de mercado, datos que responden a encuestas políticas. ¿Cuál es el promedio? Va a preguntar. Para ustedes el promedio es la media aritmética, el promedio es la media ponderada, el promedio es la mediana, el promedio es la moda. Entonces, si dice que los datos que tienen, que están investigando, es de estudios de mercado, si dice que es de estudios de política, la moda es lo que tienen que aplicar. Están aplicando el concepto. No les va a decir específicamente cuál es la moda, cuál es la mediana. No, ustedes tienen que darse cuenta, tienen que manejar los conceptos. Listo. Otra vez, en su tablita que tienen ustedes en su cuaderno, calculen la moda. Ya saben, calculen la moda, a ver. Listen, me salió 54.7. 54.7, ¿ya? ¿Está bien? Así es. Ya. ¿Otro alumno? A mí me salió 66,7. ¿Por qué están fallando? A ver, ¿dónde está la tablita? Listen, a mí igual me salió. 66. 66. Sí, 66,7. Ahí está la tablita que tienen ustedes. La línea J, la línea K es 11. Ahí es, en 11 es K. Arriba es K menos 1, arriba K más 1. ¿No es cierto? Límite inferior en la línea 63 es límite inferior. Más la amplitud en la línea K, 6. 69 menos 63, 6. ¿No es cierto? Dice 6 por FK más 1. FK más 1 es 8. 8. Abajo también vuelve a ser FK más 1, 8. Menos el anterior. El anterior es 5.
¿Dónde le pelaron entonces los que están reemplazando su formulario? ¿Ya se dieron cuenta? Sale 66. Bueno, Sí, redondeando sale 67. 6.7, Liz. Yo reemplacé mal en la Sí. línea K. Yo reemplacé mal. Era 63 y yo le puse 51. Ahí me equivoqué. Ya se dieron cuenta ahora entonces. ¿Está bien? ¿Para qué sirve la moda? A ver. ¿Cuándo van a utilizar la moda? ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes en el práctico, en el examen? Tienen que decir los datos que el ejercicio, los datos que tienen en el ejercicio responden a un estudio de mercado. Los datos que se tienen a continuación responden a un levantamiento político. Automáticamente, ¿cuál es el promedio? Va a preguntar. Ya hemos dicho, la mediana, la moda, la media aritmética son promedios. Entonces, ¿qué corresponde cuando los datos vienen de estudio de mercado, vienen de estudios políticos? La moda es el que corresponde utilizar. Esos conceptos es lo que se va a evaluar en el práctico, en los exámenes. ¿Cuándo van a utilizar la mediana? Cuando tengan, de repente les van a dar ya la tabla estadística así que está armado. Y su amplitud no va a ser constante. Ustedes tienen que ver si no es constante, cuál es su promedio. La mediana tienen que aplicar para ese cuadro. Si hay alguna amplitud o diferentes amplitudes en cada intervalo que no es constante. O si tienen un cuadrito donde diga menos de 57, el 50 y el límite inferior no se conoce, son letras, menos. Límite superior 81 no se conoce, dice más de 75 y más. Cuando tengan ese tipo de cuadros, ¿cuál es el promedio? La mediana es lo que tienen que aplicar. Eso es lo que tiene que estar claro. La media aritmética es el más utilizado, se utiliza en todo, para todo. ¿Está bien? Pero acá nosotros vamos a aprender también a conceptualizar cuando utilizamos la mediana, cuando utilizamos la moda. ¿Está bien? Ya. Hasta ahí yo creo que está bien. Me voy a dedicar a hacer el práctico en este momento y a la noche ya lo van a tener en la página de Moodle. Entonces, quedamos ahí si no tienen alguna consulta, alguna duda. Yo, Listen, buen día. Tengo ¿Ya? una duda acerca de los límites inferiores y superiores. Sí. En la fila del 69 al 75 y la otra fila 75 al 81. Tengo un dato que es 75. Ya, esa parte donde está indicando usted, ya. Tengo un dato que es 75. ¿Iría en esa parte de arriba donde está su flechita o en la parte de abajo? Cuando ustedes van recontando los datos y aparece 71, si aparece un dato 75 exacto, siempre va en el de abajo, siempre va abajo. Hemos dicho que en el límite superior, este 57, no es 57, es 56.99999, está abierto. El 57 recién está cerrado acá abajo, como límite inferior. Mayor o igual a 57 quiere decir. Siempre que encuentren un valor que es exacto, siempre le van a poner al de abajo, en la línea de abajo el palito. Así funciona. Está bien, Listen, gracias. Sí, Listen, gracias. ¿Otro? Listen, buenos días. ¿Será que podría, por favor, repetir el ejemplo que dio sobre cómo distinguir la moda? ¿El ejemplo que han hecho ustedes o...? No, lo que dijo de cómo distinguir. Ustedes en los ejercicios, en el enunciado, se tienen datos que corresponden a un estudio de mercado, tienen que decir. Los datos corresponden a mercadeo. Se tienen los datos que corresponden a un estudio de política, de campaña política. Cuando vean esos enunciados en los ejercicios y les pide cuál es el promedio, nada más porque dice estudios de mercado, porque dice los datos que están analizando corresponden a una campaña política de elecciones, la moda